En redes sociales hay algunos videos que están circulando diciendo que nosotros los cristianos pues hemos vuelto unos cobardes. Nos acusan de que nosotros no alzamos la voz en estos tiempos de guerra cultural, donde el progresismo liberal pues se ha levantado con fuerza y que no hemos allanado el camino para que podamos eh, contrarrestar toda la fuerza y la furia con las que ellos eh, han venido queriendo inculcar a la fuerza todas sus leyes y toda su propaganda progresista. Dios me los bendiga y espero que este video eh, nos haga reflexionar sobre cuál es nuestra posición como cristianos. Porque como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. Y una de las cosas que tanto nos critican es el hecho de que nosotros en el altar pedimos algo. Pedimos que pare la maldad, pedimos que, que Dios le dé sabiduría a los políticos, pedimos políticos que amen a Dios. Pero la crítica va esencialmente al hecho que nosotros mismos somos los que votamos por aquellos políticos que van en contra de la voluntad de Dios. Políticos que claramente apoyan ideologías de las cuales le llaman la Agenda 2030. Nosotros no podemos quedarnos callados y no solamente pedirle a Dios en el altar o de rodillas que pare tanta maldad. La gente nos pide que también lo hagamos con hechos, que al menos tengamos la voluntad de decir y entender o hacer entender a las personas cuáles son los políticos que van en contra de las leyes de Dios. Y muchas de las veces ni siquiera los mismos cristianos que están dentro de una iglesia saben y entienden quiénes son esos políticos o esas corrientes políticas que van en contra de la ley de Dios. La Biblia nos enseña claramente cuáles son las normas para que una nación, un estado, un pueblo esté conforme al corazón de Dios. Y como cristianos lo sabemos. La pregunta es, ¿nosotros buscamos políticos según el corazón de Dios o votamos por los que están primero en las encuestas para que gane el menos malo a nuestro criterio? Lo correcto sería que nosotros votemos por el político que se alinee según el corazón de Dios, así esté último en las encuestas. No podemos seguir votando por políticos que se alineen con la Agenda 2030 o que se alineen con leyes progresistas. Políticos que muchas de las veces sabemos quiénes son, pero que simplemente nos hacemos los ciegos y los sordos y le damos una oportunidad. Ojalá cambie. Y es que muchas de las veces dicen es que ese político sí hizo obras, pero no es como venderle el alma al diablo, como si un cristiano fuese pobre y porque Dios no le da las riquezas, aparezca el diablo y le diga, toma, te doy dinero, pero sírveme a mí. Y venda el alma al diablo por unos cuantos dólares. ¿Acaso eso no es lo mismo que se hace cuando se vota por un político que claramente se va en contra de la ley de Dios, pero te hace una carretera más? La Biblia dice que Dios entorpece al sabio y por tanto
Por mucha inteligencia que tenga un político que está en contra de Dios, Dios mismo lo destruirá. Tenemos como ejemplo a Argentina, que tiene esa agenda implementada, pero ahora el país es un desastre. Lo mismo ha sucedido con Venezuela. Y la pregunta es, ¿por quién vas a votar en la próxima elección? ¿Votarás por un político que se alinee y esté lo más próximo posible a la voluntad de Dios? ¿O te dejarás llevar por una carretera o te dejarás llevar por una política monetaria? Si la opción que está más acorde a Dios está al último en las encuestas y no llega a una segunda vuelta, lo correcto sería votar nulo para que se diga y se escuche que no nos gusta ninguna de las opciones que no están de acuerdo al criterio de lo que dice la Biblia. Y es que hay mucha gente que está viendo lo que hacemos y hacia quién nos dirigimos. La pregunta es, ¿y los cristianos que van a una iglesia saben cuáles son los políticos que hacen exactamente lo que a Dios no les gusta? ¿O saben cuál es esa ideología? ¿O saben cuáles partidos políticos están alineadas a lo que justamente Dios no quiere que se implemente en un país? ¿Y tú por quién vas a votar? ¿Yo por quién voy a votar? Hoy por hoy no estamos cerca de alguna elección, pero tenemos que pensar como cristianos para ir a dar el voto. Porque no solamente podemos ir y decir, Cristo te ama, o arrepiéntete que Cristo te ama, porque el evangelismo debe ir con acciones, no solamente acciones de los ritos cristianos, sino también con acciones sociales, en cómo influimos en las decisiones de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de la ciudad en que vivimos, como personas que tienen hijos en los colegios, en las escuelas. ¿Cómo alzas tu voz? ¿Sabes lo que le enseñan a tus hijos? ¿Sabes si en el colegio le enseñan leyes arcoíris, progresistas, que quieren desviar la mentalidad de tus niños? ¿Te resignas a que eso pase? ¿O hablas porque estás en contra de aquellas leyes? ¿Sabes qué tipo de ideología política implementaron esas leyes en el colegio? ¿Cuáles son los políticos que están a favor de la inmoralidad social que vivimos hoy en día? ¿Quiénes apoyan todo aquello que Dios aborrece? El evangelismo de hoy en día casi no se centra en la palabra de decirle a una persona arrepiéntete, Cristo te ama, sino está encaminada más bien a las acciones concretas, porque quieren ver cuál es tu posición hacia la sociedad, cuál es tu ideología, por quién votas. Porque increíblemente la mayoría de personas que se hacen presentes en contra de las leyes progresistas ni siquiera son cristianos muchas de las veces. Y de hecho, las que están más activas en contra de las cosas que tú tanto oras y tanto le pides a Dios en un altar para que las frenes, todas esas personas que están al frente para irse en contra de esas leyes con hechos concretos, ni siquiera son cristianas.
y son los que critican a los cristianos, porque evidentemente cuando se enfrentan a un sistema que los margina por decir cosas que no convienen a las élites, por decir cosas que son moralmente correctas, por defender a Dios, el Dios que tú tanto le oras en un altar, por defender las doctrinas de ese Dios por el cual tú vas a alguna iglesia, por defender a ese Dios, a ellos los marginan, a ellos, si son streaming, le desmonetizan sus videos por una lucha moral, porque tienen hijos y porque no quieren que sus hijos crezcan en una sociedad completamente retorcida, sin ninguna ética, sin ningún valor moral. Y como ellos sí son los que están poniendo la cara en contra de esa ideología, y como evidentemente eso también es difícil, es duro para ellos, y ven que los cristianos que aún tienen la libertad, gracias a esas personas que no son cristianos, pero que luchan por la libertad de esos cristianos, que no le agradecen, esos cristianos que no alzan la voz, obviamente ellos son los que critican a estos mismos cristianos. Nosotros luchamos de rodillas, pero también hay que luchar con hechos concretos y reales. Tienes que levantar la voz, tienes que hacer algo. No puedes dejar que los gobiernos te lleven o manejen la sociedad a su antojo. No puedes decir simplemente y todo se va a poner peor, porque evidentemente la Biblia dice que si su pueblo se humillare, ese pueblo que invoca el nombre de Dios, se humillare, Él escuchará y sanará la tierra. Pero tienes que hacer algo concreto. Tenemos que hacer algo concretamente, no solamente ayunar y orar. La fe sin obra es muerta.